Hablando desde la perspectiva económica, podemos decir que vivimos en un mundo distinto, que ha cambiado rápidamente en las dos últimas décadas. Ya el planeta no es dominado por un país o un grupo de países. Desde el sur del mundo han surgido potencias como Rusia y China, que han demostrado poder reorganizar su agenda en lo político y en lo económico de manera interna e internacional. Y de este lado del mundo donde nos encontramos, Irán aparece en una lista de los 20 países más influyentes por su economía y su capacidad de desarrollo. Cierto, Abraham. Parece que el mundo está ante una nueva etapa con las políticas de Trump, particularmente los países en desarrollo y el mundo del sur. Desde aquí, la capital iraní de Teherán, comenzaremos este episodio de nuestro programa Poder para centrarnos en estas políticas con el coordinador de la red Amán para Estudios e Investigaciones Estratégicas, el señor Anis Al-Naqash. Start recording. Stand by, Ola. Y bajo esta hermosa nevada que nos regala la ciudad de Teherán, comenzamos nuestra entrevista para este episodio y vamos a hablar con el señor Anis Al-Naqash, el ex coordinador de la red Amón para Estudios e Investigaciones. Gracias por estar con nosotros, señor. Gracias, bienvenidos. Y quería preguntarle, comenzando, hay una teoría que asegura que Estados Unidos perdió su superioridad moral e intelectual, sus aliados ya no le están respondiendo de la misma manera y sus enemigos se han hecho cada vez más poderosos. ¿Esto será un indicativo de que ese imperio comenzó una fase de declive y que, de acuerdo con esta teoría, cree que esa potencia está realmente perdiendo su poder? ¿Qué pasará con todo lo que se sostiene con esa potencia? No hay duda que Estados Unidos se encuentra en una etapa de gran declive y que la era de su imperio está llegando a su fin. La razón es que Estados Unidos ha pasado por tres etapas. La primera, el descubrimiento de las limitaciones de su poder militar en la resolución de las guerras de modo que responda a sus intereses. Esto quedó en claro con las guerras de Afganistán y de Irak. Iniciaron guerras pensando que las podrían ganar, pero no pudieron y generaron destrucción y desestabilización en todo el mundo y en más de una región. Esto es responsabilidad de Estados Unidos. La segunda etapa es su deterioro económico. Estados Unidos es hoy el país más endeudado del mundo, con deudas internas y externas. Al mismo tiempo, hay una fuerza ascendente que es diferente de la época de la disolución de la Unión Soviética, cuando eran la única potencia, sino que la fuerza ascendente china está llenando el vacío y ya ha comenzado a hacerlo. Hoy el PBI chino es sustancialmente mayor al estadounidense y lo seguirá siendo por los próximos años. La tercera etapa por la que ha pasado Estados Unidos es la fuerza moral y política. Creo que Trump, durante su campaña electoral, fue quien más demolió estas reglas intelectuales al acusar a las administraciones estadounidenses anteriores, a la prensa y al sistema económico, y su rechazo a todos los acuerdos económicos anteriores construidos por Estados Unidos durante 3 décadas. Hoy Trump está reviendo y recalculando estos acuerdos. Por lo tanto, pierde en los 3 frentes. Esto no significa que Estados Unidos no es más una potencia mundial, solo que es una potencia mundial en crisis que busca mejorar sus circunstancias.
Pero esta mejora no puede llenar el vacío porque hay una potencia fuerte que resiste la fuerza estadounidense y una potencia ascendente que llena el vacío generado por el retroceso estadounidense en el mundo. Señor Anis, ¿qué deben hacer los países del sur hoy para resistir estas políticas, particularmente bajo la reintroducción de los conservadores, de la ultraderecha en muchos países, muchos en Latinoamérica y algunos países europeos? El retorno de la ultraderecha y de las tendencias extremistas, ya sea por la identidad nacional o étnica, no genera seguridad en el mundo en absoluto, sino que aumenta la crisis. Y esto no es beneficioso para quien quiera trabajar a la manera de Trump, es decir, un trabajo lento con el fin de crecimiento, sino que todo lo contrario. Trump se verá involucrado en varias guerras. ¿Qué pueden hacer los países del tercer mundo a los países en desarrollo? Una experiencia que ha tenido éxito son los países del BRICS, que se unieron en una organización principalmente económica, que pueden ser protegidas por la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización de protección, y que pueden ser apoyados por China, que tuvo éxito en la creación de un Banco Mundial de infraestructura paralelo al Banco Mundial, y también en la creación de un fondo de crecimiento y para la ruta de seda. Esto da poder a China como inversor alternativo a la hegemonía estadounidense en los grandes fondos monetarios. Si estas experiencias continúan, con la mejora y empoderamiento del BRICS de Shanghái y de la inversión mediante estos nuevos fondos monetarios, esto debilitará el poder de Estados Unidos y su hegemonía. Por lo tanto, habrá una voz opositora a la de Estados Unidos que intenta generar crisis en el mundo mediante guerras regionales. Como hemos visto, el presidente chino en Davos últimamente dio un discurso totalmente opuesto a las políticas estadounidenses. Esperamos que haya un equilibrio porque la ausencia del equilibrio significaría guerras regionales y locales que comenzarán y no tendrán fin. La opinión pública en varios países respecto a la hegemonía. Veamos. La manera en que podemos resistir la injusticia y la opresión a los pueblos es pensar en ellos y considerar el bienestar de la sociedad en primer lugar, lejos de la política y de los puestos políticos y lejos de los intereses personales de los líderes de Estado. Hay que cuidar al pueblo, particularmente la clase obrera, porque los trabajadores son la riqueza del pueblo y del país. La manera más eficaz de combatir la ocupación es principalmente la cultura. Necesitamos una revolución intelectual y concientizar a los oprimidos y a los pobres respecto a sus derechos y sus necesidades. La opresión y la pobreza no son los únicos factores, sino que la conciencia de los pobres respecto a sus derechos es lo que define la revolución. Se puede enfrentar y desafiar la cultura de la ocupación por la parte mediática y cultural, mediante un programa de lucha unida en servicio de todas las clases de la sociedad, estén donde estén en el mundo, y esto romperá la política colonialista que se impone al mundo. Hay un evidente ataque colonialista. Los países europeos, particularmente de la madre del colonialismo Gran Bretaña y el padre que es Francia. Esto ha sido así históricamente y no es nada nuevo. La unidad de los países árabes contra todos quienes se opongan a Siria, por ejemplo. Si no es a nivel gubernamental, por lo menos por parte de los pueblos. Debe haber marchas de apoyo al pueblo sirio y aquí dentro del país todos debemos unirnos porque al fin y al cabo el pueblo sirio solo puede contar con sí mismo y las fuerzas exteriores no quieren que el pueblo sirio se unifique. Desde hace mucho hay nuevos planes para la región árabe, particularmente la limítrofe con Palestina. Para poder combatir estas cosas, todos los países se deben unir contra quienes conspiran en nuestra contra. Todos debemos estar unidos porque al fin y al cabo nadie nos comprenderá más que quien comparte el mismo dolor. Todo se verá reflejado en el pueblo. Nosotros somos los afectados, ya sea por falta de agua y electricidad o las condiciones de vida. Antes vivíamos muy bien. En conclusión, lo único que nos ayuda es unirnos. Hay una política colectiva contra los musulmanes y los países islámicos. Aquí en Yemen hemos tomado el primer paso de no permitir a Estados Unidos intervenir en nuestros asuntos y mantendremos esta postura. Unir a los árabes y los musulmanes porque todos somos el blanco. Para resistir a los estadounidenses debemos aprender y tener memoria y comprender cuál es nuestro rol y qué quieren de nosotros Estados Unidos y Occidente.
Lo más importante es sentir nuestra independencia y salvaguardar nuestras riquezas lo más posible y tratar con Estados Unidos como un frente unido y una unidad árabe comprensiva que trate con Estados Unidos como par, no como anexo. Hay que elevar la economía árabe e islámica y la economía regional y local. Hay que apoyarla bajo las condiciones favorables. Enfrentaremos la política de Trump presentando lo mejor que tenemos y mostrando al mundo mediante el trabajo y el esfuerzo una alternativa y una imagen verdadera del Islam, mostrando a los verdaderos musulmanes. Debe haber personas fuertes y leyes y reglamentaciones económicas fuertes. La economía vence todo y debe estar entre nosotros en la calle. El plan que tiene Estados Unidos para mantenerse como potencia, al parecer ahora por el gobierno del presidente Trump, parece estar dispuesto a abandonar el neoliberalismo global, también la regulación financiera y los tratados de libre comercio, porque esto parece que ha fracasado. Pero ese plan de mantener o abandonar este sistema también va a afectar el plan de colonizar de manera cultural y con sus planes de seguridad al resto de los países del mundo. Estados Unidos descubrió que la globalización del modo en que se estaba llevando a cabo no respondió totalmente a sus intereses, sino que otros países fueron beneficiados, principalmente China, que se apoderó del capital mundial y de las fábricas mundiales. Estados Unidos había firmado acuerdos internacionales que, al menos en la opinión del presidente Trump, no beneficiaban su país. Hoy, lo que hace Trump no es una revisión de la política económica neoliberal. No es así, porque él forma parte del neoliberalismo. Lo que sí está reviendo es el chantaje. Quiere volver a dialogar y negociar todos los acuerdos internacionales firmados bajo presión, con el fin de obtener mejores ofertas de sus socios en estos acuerdos. Por lo tanto, intenta mejorar la situación de Estados Unidos mediante estos acuerdos internacionales, y vimos que obtuvo una respuesta muy rápida. Canadá cedió de inmediato una renegociación y cancelación de los tratados de comercio en Norteamérica. México se vio dañado y Japón fue rápido en invertir en Estados Unidos y ayudar a Trump en sus intenciones. Además, Trump retiró su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Esto no significa que no habrá negocios, solo que serán bajo nuevas condiciones que deberemos observar a diario, porque esto significa que el mundo se mueve rápidamente con estos nuevos acuerdos. Volveremos a hablar con usted, señor Anís. Estimados seguidores, iremos a una breve pausa y luego volveremos a este nuevo episodio del programa Poder. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield. أن هذا العدوان يسعى للتأثير على قدرات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. سياسة ترامب طبعا هي سياسة ضد نشوفه باللي في الظاهر أنها ضد المسلمين طبعا بشكل طبيعي، ضد المسلمين وضد تواجد المسلمين في أمريكا. هذه سياسة خاطئة بطبيعة الحال، لأن المسلمين ساهموا كثيرا خاصة الطبقة المثقفة، ساهموا كثيرا في أشياء ونعرفوا كجزائريين موجودين يعني، والأدمغة الموجودة في الجزائر ساهمت كثيرا. ترامب لما جاء بالصورة وفي النهاية انقلبت الأمور، ولذلك في الأوضاع لم تبقى هكذا مستقبلا. هو مطالب يخدم الجميع، مطالب ليس كأمريكا فقط، ولكن مطالب يخدم مع جميع الدول. السياسة تبقى سياسة، كأيها رئيس أمريكي له غروض، له شخصية، له يعني أغراض، يعني أهداف. Nosotros sabemos que Estados Unidos e Israel odian el mundo árabe. Y Trump llegó para revelar todo lo que cubrían los presidentes anteriores. سياسة ترامب إنها سياسة طائفية عنصرية تسعى إلى تمزيق الوحدة العربية ووحدة الدين والعقيدة. هي سياسة صهيونية، سياسة استعمارية، سياسة يريد أن يستعمر العرب ويستعمر العالم كله في خدمة أمريكا وخدمة الصهيونية. السياسة الأمريكية هي تمشي ضمن إطار مؤسسات، وعندك لوبيات هناك تحكم. يعني ترامب لو خرج عن الخط المرسوم للسياسة الأمريكية سيقتل. التصدي هو يجب أن يكون هناك وعي لدى الشارع العربي، لدى الجنوب. يعني القومية العربية أين هي؟ اختفت لأنه هم لا يريدون قومية أن تظهر القومية العربية، هم يريدون يدمرها، لأن القومية العربية في معناته قيام اتحاد أو قيام قوى عالمية أخرى لو تشكلت القومية العربية وتوحد الأمة العربية. من جديد مشاهدينا أهلا بكم وأجدد الترحيب بك سيد. Bienvenidos nuevamente y doy otra vez la bienvenida al señor Anis Al-Naqash, coordinador de la red Amán para estudios e investigaciones estratégicas. Seguiremos nuestro diálogo sobre la hegemonía. Hoy hay una tendencia hacia más extremismo y más racismo. ¿Significa esto que estamos ante más enfrentamientos en el mundo? Cuando hay una falta de equilibrio en el sistema económico y las potencias en el mundo, hay grupos que sienten que se les quita algo, mientras que otros sienten que pueden llenar el vacío y otras hallan la oportunidad de moverse entre las primeras dos potencias. Lo que vemos hoy es una declinación de la fuerza estadounidense y del poder de Occidente que tantas crisis han generado en el mundo. Algunas fuerzas resistentes han comenzado a llenar ese vacío y hay poderes populares que comenzaron a moverse, ya sea escapando de las guerras o con el fin de trasladarse por razones económicas o humanas, y esto se ve reflejado en la gran inmigración. Esto genera sentimientos de identidades en conflicto cuando algunas identidades entran en medio de otras, mientras que otras sienten que están perdiendo la suya. Por lo tanto, la lucha entre identidades pasa a estar en relieve y tememos que esto siga durante un tiempo. ¿Qué forma tendrá? Seguramente tendrá la forma de guerras regionales y crisis humanas, pero nuestro temor es que se repita la experiencia de las dos guerras mundiales y que haya masas específicas bajo estos lemas que quieran solucionar esta situación y por lo tanto entren en una guerra mundial. Vemos que Trump durante su campaña hizo unas promesas, hizo algunos cuestionamientos, pero dijo que no iba a abrir nuevos frentes de batalla con otros países. Sin embargo, lo que estamos viendo con Venezuela es un asunto muy interesante con el vicepresidente porque decide enfrentarse a ese país. Igualmente vemos lo que está pasando con México, que ese sí había sido un anuncio que había hecho para levantar el muro contra los mexicanos. ¿Qué esperar de Trump para la América Latina? الشعارات التي أطلقها ترامب أثناء الحملة الانتخابية كانت تقصد الناخب الأمريكي. Los lemas alzados por Trump durante su campaña electoral estaban dirigidos hacia los votantes estadounidenses. Quiso dejar en claro que solo le interesan ellos y su futuro, que las aventuras, conspiraciones y conflictos en el exterior no le interesan y que les dará estabilidad interna. Estos eran lemas electorales. La realidad es que el imperialismo no puede sobrevivir sin hegemonía y conflicto con los países que no obedecen sus órdenes y por ello apenas llegó a la Casa Blanca y estuvo a cargo, comenzó a tener frentes con Irán y con Venezuela y tendrá frentes con otros países, particularmente en Latinoamérica, su vecino principal y la masa humana principal dentro de Estados Unidos y en sus fronteras. Así es la naturaleza del imperialismo y no podría lograr la estabilidad sin tener frentes con los demás.
cómo se generan estos frentes, hallando varias vertientes, a veces bajo el pretexto de los derechos humanos, o de narcotráfico, o de presos políticos, o a veces genera asesinatos o atentados con el fin de desestabilizar los países, y mediante ello ingresar a ellos y gobernarlos. Señor Anis, en su opinión, ¿cuál es la razón del cambio de postura de Trump respecto a Rusia? Hasta ha prometido devolver Crimea. En su opinión, ¿es la prensa o la ultraderecha responsable por el cambio de actitud de Trump respecto a Rusia en particular? En esta situación en particular, es decir, la actitud del presidente Trump respecto al presidente Putin en Rusia, hay un cerco de hierro en la Casa Blanca y en todas las instituciones y el establishment estadounidense, entre ellas la prensa estadounidense y los aliados de ese país, para impedirle llegar a su objetivo. Creo que romper este cerco será una de las mayores dificultades. Utilizarán todas las herramientas. Hemos visto cómo expusieron al asesor de seguridad nacional por haber tenido contacto y divulgaron sus llamadas telefónicas. Fue la FBI y la inteligencia estadounidense que hizo eso. Cuando el presidente en la Casa Blanca está cercado por los servicios de inteligencia, por la prensa y por gran parte de la Cancillería estadounidense, no creo que pueda lograr su objetivo en la relación con el presidente Putin. Veremos que este asunto no ha llegado a su fin. La crisis entre Estados Unidos y Rusia seguirá existiendo en primer plano. Señor Anis, una última pregunta. ¿Qué podemos decir sobre los horizontes de lo que sucede en Latinoamérica? Latinoamérica sufrirá mucho con el mandato del presidente Trump, porque su puerta a Estados Unidos es México, país que no tendrá relaciones normales ni cómodas con Estados Unidos, pero eso tampoco beneficiará a Estados Unidos, ya que la comunidad mexicana e hispánica en ese país es de millones de personas, y todo esto lo afecta económica, moral y humanamente. Por lo tanto, habrá un movimiento dentro de Estados Unidos mismo que tendrá que tener armonía con un movimiento fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica. Creo que un movimiento interno y externo pueda afectar y generar una nueva relación entre Latinoamérica y Estados Unidos en beneficio de Latinoamérica, en el caso que haya una dirección política consciente que dirija este movimiento. Queremos agradecerle a Anis Nakash, coordinador de la red AMON para estudios e investigaciones, por haber estado con nosotros aquí en Poder. Ha sido un gusto estar con usted. Gracias. 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 Shukran. Interesante ahora que podamos conocer juntos cómo piensan algunos norteamericanos en relación a esta política que está aplicando Donald Trump. Vamos a verla. Sí, esta grabación se está haciendo en momentos cuando la administración del presidente Barack Obama está llegando a su conclusión. Una administración de los Estados Unidos que despertó por la personalidad y las características de su líder con muchas expectativas positivas y que termina siendo, y especialmente para los países del sur, generando un balance negativo. Esto quiere decir que, por ejemplo, y a veces algunos analistas olvidan, desmemoriados como algunos son, que parte de la herencia que nos va a dejar el presidente Obama, no solamente a los países del sur, que somos la mayoría en el mundo, sino a algunos países progresistas y pacifistas del norte, un retorno a la Guerra Fría, los peores tiempos de la Guerra Fría, con un crecimiento del militarismo, y ese militarismo y ese actuar violento de las potencias, y donde Europa terminó siendo desafortunadamente el nuevo patio trasero de los Estados Unidos, nos lleva a observar que junto al terrorismo, digámoslo de manera curiosa, de iniciativa privada o iniciativa religiosa, tenemos un terrorismo mucho mayor, que es el terrorismo de Estado. El balance de muertos ocasionados por bombarderos y por drones en diversas partes del mundo, escenarios del sur por supuesto, es mucho mayor que el balance del terrorismo que normalmente se nos presenta en los medios de comunicación internacionales.
si bien uno es condenable, el otro hasta por su volumen todavía mucho más, pero no se observa de esa manera. Entonces, lo que nos queda es esperar que la administración del señor Trump, a pesar de su origen ultraderechista, tenga una proyección más pragmática y menos ideologista y menos agresiva que la que se ha desarrollado bajo la administración Obama. Pero en estos tiempos también, y debemos observarlo como un balance positivo, es que más allá de las políticas violentas y belicistas generadas en los Estados Unidos, hemos tenido en el continente americano y en otras partes del mundo el desarrollo novedoso de programas, de políticas, de estrategias y de ejercicio de poder de calidad progresista, enfrentado por supuesto desde los flancos de la ultraderecha, pero y con algunos retrocesos como hemos visto recientemente en América del Sur, pero con un arraigamiento que no había ocurrido antes, y en ese sentido debemos sentir algo de confianza en las batallas que habremos de liberar en el futuro por la paz, por la justicia social, por la democracia y por la soberanía y por la independencia de los pueblos tanto del sur como los pueblos que en los países desarrollados luchan también por sus derechos y entre ellos, por supuesto, más democracia y más justicia social. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. Bueno, en primer lugar, él cree que está haciendo un bien, ¿verdad? Pero le va a hacer un mal a los Estados Unidos, porque si Estados Unidos ha salido a flote es por la mayoría de emigrantes que han trabajado, ¿verdad? Que pasa que el señor es como que es psicodélico, ¿verdad? Se le va la onda, pues, ¿verdad? Y no piensa que él también fue directamente el papá de él fue emigrante y así forjó su fortuna, pero más con los negros, ¿verdad? Entonces, para mí, el señor es, vuelvo a repetir y valga la redundancia, es un trastornado mental, ¿verdad? Él tiene demasiado narcisismo en su mente. Él cree que es un dios porque ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Aunque mataron a Kennedy, no lo van a matar a él. Bueno, yo pienso, yo casi no tengo familia en los Estados Unidos, pero yo pienso de que es un error, ¿verdad? Porque todos necesitamos de tener una mejor vida y si se busca allá, pues pienso yo que él está deteriorando la vida familiar de estas personas que se encuentran allá. Claro que sí, deberían de unirse, así como allá pues están haciendo muchas marchas para poder mejorar. Bueno, a nosotros no nos beneficia porque para toda Latinoamérica, porque él no atina para decir que va a echar a todos los latinos, pero en exclusivo para El Salvador, pues si nos han estado mandando constantemente el gobierno anterior. Sí, eso sería lo ideal, de que todos los países pues independientes, porque así la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces los países deberían de unificar pensamientos para, digamos, contrarrestar este tipo de cosas. Pues yo pienso que no está muy bueno porque acuérdese que vienen muchas ayudas para acá, que muchas familias dependen de las remesas, de allá pues muchos hogares que los hombres se han ido a trabajar y han dejado sus mujeres y sus hijos aquí y de ellos dependen, pues para mí no está bien. Pues sí, eso debería de hacer. We will build a great wall along the southern border. Nos tenemos que unir, no solo pensar en que nuestro aliado es Estados Unidos, sino todos nosotros podemos hacer muchísimas cosas, comercio, en fin, y ayudarnos, pero nosotros mismos también tenemos el problema de los migrantes que vienen de Centroamérica, que no los recibimos tampoco del todo bien, ¿no? Pues yo pienso que igual y no va a hacer nada, que más bien nos va a hacer crecer como país y pues
hasta que haga algo, pues ya sabremos si es real o no. Bueno, me parece que son acciones poco agradables, no solo para México, sino para América Latina y todo el mundo, de esta forma de pensar de la segregación hacia todos los sectores, ¿no? Si se permiten estas ideas en Estados Unidos, después puede ser el parteaguas para que se vayan aceptando en cada país y pueda aumentar la segregación, ¿no? Aquí, digamos, en México se nota mucho con el separar a los indígenas o a los pobres, o incluso los que somos morenos de los que son blancos o güeros, digamos. Pues yo pienso que no nada más deberían unirse para estar contra Estados Unidos, contra eso, ¿no? De la inmigración. Debemos unirnos como Europa, o sea, ya deberíamos de tener tratados en todo Latinoamérica y también Estados Unidos, Canadá, o sea, unirnos como un solo continente y estar ya bien, o sea, por eso hay tanto problema. Y también, o sea, no tanto ya entre países, sino el mismo país, México, parte, ¿no? O sea, Estados Unidos no sería nada sin los inmigrantes. ¿De qué está hecho Estados Unidos? México no cree en los muros. México no pagará ningún muro. ¿Cómo se ve este tema desde la América Latina? Se lo vamos a preguntar al embajador de la República de Cuba en la República Islámica de Irán, a Vladimir González Quesada. Gracias por estar con nosotros, embajador. Gracias a ustedes. Embajador, se está moviendo con la política de Trump, la idea de que las cosas se van a poner un poco más difíciles para América Latina. ¿Cómo se ve desde Cuba y desde la América Latina el impacto que pueden tener las políticas de Donald Trump? Bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad de participar con ustedes en este interesante programa de Poder. Para responder a tu pregunta, debería decirte, en primer lugar, que los primeros pronunciamientos de la administración norteamericana de Donald Trump han sido hacia otros lugares del mundo y no precisamente hacia América Latina, con la excepción del caso de México, muy específicamente en cuanto a la construcción o la continuidad de la construcción del muro para evitar el paso de los inmigrantes mexicanos y de otras nacionalidades hacia este territorio norteamericano. Ahora bien, en este sentido yo creo que debemos ser prudentes con vistas a prepararnos debidamente para enfrentar cualquier eventualidad. Y en el caso particular de Cuba, yo te podría decir debemos reiterar una vez más lo planteado por el presidente cubano Raúl Castro Ruz en ocasión de la 5ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada el pasado mes de enero en Punta Cana, República Dominicana, cuando al referirse al tema específico de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, dijo claramente de que mantenemos la voluntad de negociar todos los temas bilaterales pendientes con Estados Unidos, siempre sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el respeto a la soberanía y la independencia. Con esto queremos decir que mantenemos el interés en el diálogo bilateral con la nueva administración norteamericana para dar continuidad a las negociaciones que se iniciaron precisamente en diciembre de 2014, cuando se anunció oficialmente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que fue evidentemente un hecho histórico. Ahora, en el plano regional, es decir, hacia América Latina, yo creo que para hacer frente a una eventualidad debemos en primer lugar dar continuidad al proceso integracionista a través de los mecanismos que ya están establecidos, como por ejemplo la propia CELAC o la Unión de Naciones Latinoamericanas, UNASUR, y a través de mecanismos como por ejemplo el ALBA-TCP, es decir, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Tenemos que además seguir trabajando en los conceptos tan importantes como el aprobado en ocasión de la segunda cumbre de la CELAC celebrado en La Habana en enero del año 2014, de hacer de nuestra región una zona de paz. Yo creo que sobre la base de estos principios o bases podemos estar mejor preparados para hacer frente a la nueva realidad que tenemos ante nosotros con la llegada de la nueva administración de Donald Trump. Señor embajador,
¿Tiene hoy Cuba temores respecto a la normalización de las relaciones con Estados Unidos, particularmente con la llegada de Trump a la presidencia? Yo creo que la revolución cubana durante sus 58 años de existencia no ha tenido ningún temor a hacer frente a las agresiones, a las hostilidades, a las amenazas e incluso a los nuevos retos que se nos han planteado. Todo lo contrario, lo hemos hecho enfrentándolos con toda decisión, firmeza y con voluntad. La misma historia de la revolución así lo ha demostrado. Por tanto, yo creo que no hay lugar a ningún temor, todo lo contrario, debemos prepararnos para hacer frente a cualquier desafío o reto que se nos presente en el futuro inmediato. Creo al mismo tiempo que nuestra revolución está lo suficientemente preparada para hacer frente a este proceso, dado que la misma experiencia que hemos tenido en estos 58 años de revolución nos permite estar en mejores condiciones para elaborar nuestras ideas, nuestros proyectos. Y a esto habría que sumar el elemento, obviamente, una vez más, de la integración. Es decir, Cuba ha contado históricamente, sobre todo en las últimas décadas, con un pleno apoyo del continente latinoamericano en defensa de su revolución y a favor de una mejoría en las relaciones bilaterales con los propios Estados Unidos. Señor embajador, esta etapa se caracteriza por sus cambios. Háblenos sobre el próximo enfrentamiento entre los poderes mundiales y los países del sur. Bueno, yo creo que coincido contigo en que estamos viviendo un momento sensible, un momento importante en nuestra historia. Pero al mismo tiempo considero que estamos viviendo momentos en los que no cabe el espacio para los hegemonismos o para las potencias o para las políticas agresivas e imperiales. Para hacer frente precisamente a los retos que tiene la humanidad en estos momentos, lo que cabe es la solidaridad, la cooperación y trabajar en aras de la paz, en contra del armamentismo y a favor del desarrollo y el progreso. Eso yo creo que serían claves fundamentales para hacer frente a cualquier reto o desafío que se le presente a nuestros países, no solamente a Cuba, a Latinoamérica, sino también al resto de los países en el mundo. Hay fenómenos que nos están golpeando horriblemente en estos momentos, como el flagelo del terrorismo, el fenómeno de la protección del medio ambiente, y todo ello solamente sería posible solucionarlo con una voluntad firme y decidida de cooperar entre todos y de hacer de la solidaridad una herramienta fundamental en nuestro camino a seguir. Embajador, y frente a esas amenazas a las que usted hace referencia, hay una que pudiera hablarse que es novedosa, y es los mensajes que se emiten a través de las redes sociales y que fácilmente pueden afectar a algunos grupos vulnerables dentro de la isla, dentro de Cuba, en este caso específicamente hablando de Cuba, porque hemos tenido la experiencia en varios países de América Latina, pero ¿cómo Cuba se enfrenta a esa situación novedosa? Bueno, la pregunta tuya está dirigida en este caso fundamentalmente al fenómeno de la globalización y dentro de ello el papel que desempeñan las redes sociales y los medios de comunicación, los cuales obviamente están actuando de manera muy activa en los cambios que estamos viviendo a nivel internacional, no solamente en Cuba. Pero ya que tú me preguntas en el caso específico de nuestro país, te podría decir que Cuba desde muy temprano se ha estado preparando para hacer frente al fenómeno de la influencia de los nuevos medios de comunicación y las redes sociales. A pesar de nuestras limitaciones económicas, motivadas muy fundamentalmente por la existencia o la persistencia de un bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos durante más de 5 décadas, hemos hecho esfuerzos para tratar de imbuir a nuestra sociedad y muy particularmente al sector juvenil y profesional en el uso de las redes sociales. En este sentido, estamos tratando de desarrollar nuestros propios medios de comunicación en medio de estas limitaciones, haciendo una expansión masiva del uso de las redes sociales por parte de nuestra sociedad.
Para ponerte algún ejemplo, te puedo mencionar la creación de los clubes de computación que se han creado en nuestro país, los cuales a su vez hacen uso de las distintas redes sociales. Está también el entrenamiento y preparación del sector juvenil y profesional con vistas a hacer un uso adecuado de las redes sociales. Y en este sentido también es bueno remarcar de que ya Cuba ha celebrado hasta este momento 3 conferencias de carácter internacional relacionadas con el desarrollo de los medios alternativos de comunicación. Es decir que con estos ejemplos te estoy demostrando de que Cuba no ha quedado de espaldas al fenómeno del desarrollo acelerado de las redes sociales. Todo lo contrario, nuestra sociedad está imbuida, a pesar de nuestras limitaciones desde el punto de vista económico, para hacer uso de las redes sociales, para aprovecharlas en beneficio de los mensajes que quiere transmitir nuestro país, nuestra revolución, que al fin y al cabo son mensajes que están buscando la solidaridad, la integración, están buscando el colectivismo y están buscando sobre todo, como te decía anteriormente, que nuestra región se encuentre cada vez más integrada y más unida frente a cualquier reto que se nos pueda presentar en el futuro inmediato. Señor embajador de Cuba en Irán, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro programa Poder. Gracias, embajador. Ha sido un placer compartir con ustedes. Shukran jazilan. Hay discursos de especialistas que aseguran que en este reacomodo de poder en el planeta son muy pocas las opciones para los países del sur si no trazan una iniciativa común. Y son los pueblos del sur los llamados a apropiarse de esta iniciativa para garantizar que la redistribución de riquezas sea equitativa y no para algunos pocos como ha sucedido durante siglos. Gracias, Abraham, por estar con nosotros en Teherán y el mayor agradecimiento a nuestros televidentes por seguirnos. Esperemos que con este episodio hayamos podido echar luz sobre la próxima etapa. Y siempre... Man, Nastatia. Juntos más fuertes. And these people are going crazy.